Voy a hacer la entrevista a Matías Corrales Portilla sobre la guerra civil española y la posguerra. Bueno, Matías, ¿cuántos años tenías cuando comenzó la guerra civil? Sí. 6 años. ¿Y recuerdas algo de esa época, algún ataque o demás? Pues sí, recuerdo varias cosas. ¿Como cuál? Como cual que estuve eso, tumbado en un lindón en el Prado, con 3 o 4 chavales más, de que los aviones que venían a bombardear a Santander, pues nosotros allí nos tiramos una tarde entera tumbados porque estaban a bombardear Santander, creyendo que nos iban a dar a nosotros y estuvimos ahí tumbados toda la tarde. ¿Alguna más o...? Pues otra vez, cuando los barcos, los aviones atacaron a unos barcos, a Cervera y a otros 2 más, que no recuerdo cómo se llamaban, enfrente de Ajo, ahí, pues los barcos dispararon a los aviones que tiraron algún avión abajo. Uh-huh. Y los aviones cargaban las bombas en Santander y venían a tirárselas a los barcos. Y nosotros, los chavales, pues mirando cómo lo hacían. Después otra recuerdo también cuando quisieron romper el puente de Naranja, que venían de noche y tiraban bengalas y claro, nos asustamos creyendo que eran bombas. Pero bueno, les tiraban las bombas también al puente. Y que no le apuntaron, que no le rompieron. Pero nosotros que veíamos unas luces y eran las bengalas que le tiraban para ver el puente. El puente del ferrocarril. Y querían eso que romper la comunicación entre Bilbao y Santander. Sí. ¿Cuántos erais en tu casa? 10, 8 hermanos, hermanas y hermanos, y los 2 padres. ¿Y a qué se dedicaba tu familia? A la ganadería, a las vacas, y trabajando. ¿Y tú, por aquella época, a qué te dedicabas? ¿Qué hacías? Pues a nada. Nada. Pues nada, algún recado que me mandaba. ¿No ibas a la escuela? No, porque no tenía la edad todavía, que se iba después a la escuela a los 8 años empezaba. ¿A los 8 años? A los 8 años. ¿Y... ¿Y con cuántos años acabaste la escuela, los estudios? A los 14. A los 14. Sí. ¿Y a partir de los 14 te dedicaste a trabajar o...? A trabajar, después a trabajar. ¿De qué? Pues por ahí de jornada, ponte en el monte, al monte aquí del ayuntamiento, pues nos llevaban a los chavales a sembrar, a marcar, y después ya a carbonear, y después a sellar helechos, y a todo eso. ¿A carbonear? ¿Y cómo hacías carbón? A hacer carbonadas con la cenita para plantar los eucaliptos. Ah, vale. Y los mayores choqueaban, vamos, que hacían los chocos. En la posguerra pasasteis por muchas crisis, pasasteis hambre y ¿qué hacíais para remediarlo? Pues hambre no pasamos, pero crisis, pues oye, había en todo, porque había racionamiento, y no había pan, porque daban un pan allá cada 2 o 3 días, y sembramos el maíz y lo llevamos al molino y hacíamos la torta para el pan. Y así se mataba un cerdo, pero bueno, hambre precisamente no pasamos. No. Pero necesidades de muchas cosas sí. ¿Como necesidades de qué? Pues que no podías comprar zapatos ni nada. Tenías unas alpargatas para todas las cosas. Para ir a misa y después te las quitabas y andabas mucho descalzo. No es como hoy que van bien vestidos y con un buen abrigo. Cuando aquello llevamos para el agua un saco de cucurucho. Y así. Bueno, y nada más. ¿Alguna secuela que dejó la guerra en tu pueblo?
Pues no, mayormente no dejó ninguna secuela, pero la gente para no ir a la guerra se escondían en el monte y venían pues gente del gobierno o de no sé qué sería, que venían y llevaban igual, le venían a la cuadra y te llevaban una vaca o dos y no te daban nada por ellas y te las llevaban. ¿Te las requisaban? Te las guisaban y había que entregar también alubias y maíz, un cupo de maíz y alubias que también te tenías que entregarlo en el ayuntamiento. Y eso, lo demás, nada más. Digo, pues mucha gente que se quedó por ahí en los montes y no salían al pueblo, que iban avanzando hasta llegar a sus pueblos, por los montes, porque una vez me cuadró a mí ir a prender nidos con otros 3 o 4 chavales que fuimos al monte de Güemes y vimos un señor que nos dice: ¿dónde vais por ahí, guajes? Pues a prender nidos, nosotros con un miedo. Nos dimos media vuelta cuando marchó, no se metió con nosotros ni nada, iba con un fusil, con mala ropa y muchas barbas. Y cogimos miedo y nos venimos corriendo para casa y nada más. Él, pues yo creo que por eso de Guajes, pues sería asturiano. Y iba avanzando por los montes para llegar a su pueblo. Y así cuadró muchas cosas así, que quedaba gente, que los maquis o algo también decían que habían quedado por los montes, pero nada más, de esas secuelas. Y por último, la gente que no fue a la guerra, ¿qué vida hacía aquí? Lo hacían normal, trabajar normalmente, pero lo único que así que eran ya algo mayores, pues nos bajaban a Meruelo, tenían que bajar una vez o 2 a la semana a hacer instrucción, preparándolos para si tenían que ir a la guerra. Pero no, al fin no los llevaron y ellos se tiraron algo al monte, se escondían, pues y los llevaban por la noche, se iban al monte a quedarse y volvían por el día a trabajar. Y nada más, no, y no los llevaron, no, al fin no los llevaron, que era mi padre y muchos así, pues bueno, de la edad esa.